¿Se puede ver la imagen? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Ya saben que representamos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Esto es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. La cátedra es Matemática 1 para las carreras Contador Público Nacional, licenciatura en Administración de Empresa, y lo que vamos a desarrollar hoy se llama matrices. Bueno, ¿qué es una matriz? Podríamos preguntarnos. En realidad, la definición de matrices está colocada dentro de la pantalla, en donde vamos a observar que la definición de matrices está ligado más que nada con una ordenación de números. ¿Sí? Esta ordenación rectangular de números se conoce como matrices, pero no necesariamente tienen que ser números, sino que también pueden ser funciones o cualquier otro tipo de ente matemático. Lo que sí nosotros vamos a trabajar dentro del desarrollo de Matemática 1 con este tipo de definición de matrices en la cuales vamos a tener en cuenta que los elementos de una matriz son simplemente números y que a veces pueden estar asociados con una letra, pero representan en su totalidad a números. Vamos a ver la definición. La definición establece lo siguiente. Una matriz A, la vamos a denotar con A mayúscula a las matrices, es de orden M por N. El orden me indica más que nada la dimensión de la matriz, en donde M representa la cantidad de filas, ¿sí? La cantidad de filas, y n representa la cantidad de columnas. Entonces, por ahí podemos decir una matriz A de orden m por n, estamos diciendo que tiene una cantidad m de filas y una cantidad n de columnas. Es un conjunto de números reales dispuestos en m fila y n columnas. Bueno, una ordenación rectangular, en donde m representan las filas y n representan las columnas. ¿Cómo se va a simbolizar? Normalmente se simboliza con unos paréntesis o también con unos corchetes. Y dentro de ese paréntesis y corchete están todas las filas y todas las columnas dispuestas en la que se ordenan esta cantidad de, de n filas y de m filas y n columnas de números. Para cada uno de los números que aparecen se llaman elementos de la matriz. Para localizarlos se colocan los subíndices que expresan la posición del elemento, fila y columna. En general, cada uno de los elementos que están dispuestos dentro de esta matriz se lo puede ubicar de acuerdo a su posición, y la posición genérica es A y que tiene como subíndice IJ, I que representa la fila y J que representa la columna. Por ejemplo, el elemento que estamos marcando acá, que tengo el cursor. Ese es el elemento A sub IJ, pero en este caso en particular es el elemento que está ubicado en la primera fila, pero en la segunda columna. Supongamos el elemento que tengo acá. Este es el elemento que está ubicado en la segunda fila, pero en la tercera columna. O el elemento que tengo acá. Este está ubicado en la enésima fila y la tercera columna. O el elemento que tengo acá. Está ubicado en la primera fila y en la enésima columna. Es decir, que esta nomenclatura con la cual decimos A sub i j representa de forma genérica la ubicación de todos los elementos que tenemos dentro de la matriz, en donde no debemos olvidar que I representa la fila y que J representa
la columna. Vamos a la definición de lo que es el orden o dimensión de una matriz. Bueno, como les decía recién, que el orden y la dimensión de una matriz es el número de filas y número de columnas que tiene. Normalmente se lo representa por m por n. Por ejemplo, como hemos dicho antes, cada uno de los números, voy a agrandar un poquito más esto, vamos a cambiar el color. Como hemos dicho antes, cada uno de los números A sub i j que forman la matriz se llaman elementos de la matriz, donde i es la fila y j es la columna. Entonces, a partir de la dimensión de una matriz, podemos determinar también, o podemos hacer una pregunta, ¿cuándo dos matrices son iguales? Bueno, la definición establece lo siguiente. Dos matrices A y B se dice que son iguales cuando coinciden los elementos, cuando coinciden elemento a elemento, es decir, cada uno de los elementos genéricos correspondientes son iguales. Es una definición más o menos como la de dos vectores o la de dos pares ordenados. Decimos que son iguales cuando sus componentes correspondientes son iguales. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Supongamos que tenemos la matriz B y la matriz A que están dadas de forma genérica. Decimos que esas matrices son iguales cuando sus componentes correspondientes son iguales. Es decir, cuando B sub 1, 1 es igual a sub 1, 1. O cuando el elemento que está en la segunda fila y segunda columna de la primera matriz es igual al elemento que está en la segunda fila y en la segunda columna de la segunda matriz. Y así con cada uno de los elementos correspondientes deben ser iguales. Uno de los elementos correspondientes que no sean iguales ya basta para asegurar de que ambas matrices no son iguales. Entonces la igualdad de matrices se rige bajo la igualdad de cada una de las componentes correspondientes iguales. Vamos a ver la clasificación de matrices de acuerdo a los elementos. Tenemos, por ejemplo, una matriz nula. La matriz nula se define como todos los elementos que son nulos. Así como tenemos acá, hacia la derecha, que tenemos una matriz que tiene dimensión 2 por 2 filas por 4 columnas. Es decir, que la dimensión es 2 por 4. Todos los elementos de la matriz van a ver que son ceros. Entonces, cuando todos, pero absolutamente todos los elementos de esa matriz son ceros, entonces estamos ante la presencia de una matriz nula. Veamos lo que corresponde a una matriz diagonal. Es toda matriz cuadrada en la que todos los elementos que no son de la diagonal principal son nulos. Bueno, hablamos de matriz cuadrada cuando el número de filas es igual al número de columnas. Entonces, acá observamos para esta matriz que tenemos tres filas, ¿sí? Tres filas, y también tenemos tres columnas. Entonces, como el número de filas es igual al número de columnas, hablamos de una matriz cuadrada. Ahora bien, decimos que la matriz es diagonal cuando todos los elementos que no pertenecen a la diagonal, fíjense, en esta es la diagonal, todos los elementos que pertenecen a la diagonal principal eh, no son nulos, entonces ahí estamos hablando de una matriz diagonal. Por ejemplo, la diagonal principal es 3, 1, 7. Podemos observar de que todos los elementos que no pertenecen a esa diagonal son ceros.
Por lo tanto, acá estamos hablando de una matriz diagonal, porque todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros, y los que pertenecen a la diagonal principal son no nulos. Entonces estamos ante la presencia de una matriz diagonal. Luego surge otro concepto que es el concepto de matriz escalar. ¿Cuándo decimos que una matriz es escalar? Bueno, una matriz es escalar cuando es una matriz diagonal y que además todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Acá tenemos una matriz cuadrada, porque esta tiene dos filas y dos columnas. Tiene una diagonal principal, que es la que está formada por 7, 7. Y además, esa diagonal principal, o sea que es una matriz diagonal, pero resulta que los elementos de la diagonal principal son iguales. Entonces la definición establece lo siguiente: es toda matriz diagonal. La diagonal es la que tiene su diagonal principal elementos distintos de cero y que además los elementos que no están en la diagonal principal son nulos. En este caso, la matriz escalar cumple con un requisito más. Los elementos de la diagonal principal deben ser iguales. Entonces, la matriz escalar es un caso especial de la matriz diagonal, porque a pesar de ser una matriz diagonal, también debe cumplir con el requisito de que los elementos que están en la diagonal principal deben ser iguales. Por eso es que la definición establece de que es toda matriz diagonal. Claro, es una matriz diagonal porque los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros, pero que además los elementos de la diagonal principal son iguales. Vamos con otro concepto que es el de matriz unidad o matriz identidad. Esta es una matriz bastante especial y es una matriz que vamos a utilizar mucho dentro de las operaciones con matrices y dentro de la solución de sistemas de ecuaciones. Es decir, cuando decimos que una matriz es una matriz identidad o una matriz escalar. Bueno, decimos que una matriz es unidad o matriz identidad a toda matriz escalar en la que sus elementos de la diagonal principal es 1. Es decir, nosotros vimos ya en la diapositiva anterior lo que era matriz diagonal. Era una matriz cuadrada en donde la diagonal principal eran números distintos de cero y todos los otros eran ceros. Luego vimos una matriz escalar que también es una matriz diagonal, pero con la característica de que todos los elementos de la diagonal principal deben ser iguales. La matriz identidad es aún un caso más especial que los dos casos nombrados anteriormente, porque los elementos de la diagonal principal no tan solo deben ser distintos de cero y también deben ser iguales, sino que también deben ser iguales a 1. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal deben ser cero y los elementos que pertenecen a la diagonal principal deben ser 1. Y además, por supuesto, debe ser una matriz cuadrada. Por ejemplo, la que tenemos acá es una matriz cuadrada de dimensión 2 filas por 2 columnas. Es una matriz diagonal porque todos los elementos que pertenecen a la diagonal principal son no nulos y los otros elementos son nulos. Es una matriz escalar porque los elementos que pertenecen a la diagonal principal son iguales, pero además tiene la condición de que los elementos que pertenecen a la diagonal principal, aparte de ser iguales, también son iguales a 1. Por lo tanto, corresponde a un tipo de matriz especial, que es la matriz identidad. Normalmente se denota como I2, señalando que tiene dos elementos la diagonal principal. Si tuviéramos I3, estaríamos hablando que tiene tres elementos la diagonal principal y sus elementos son quienes son los unos. Vamos a otra clasificación
que es la matriz triangular. Cuando decimos de que estamos ante la presencia de una matriz triangular, decimos que una matriz es triangular cuando es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que están por encima o por debajo de la diagonal principal son ceros. Allí aparecen o se dividen en dos tipos de matrices triangulares superiores y matrices triangulares inferiores. Entonces, vuelvo a repetir, decimos que una matriz es triangular a todo tipo de matriz cuadrada. Recordemos que una matriz cuadrada es una matriz en la que el número de fila es igual al número de columnas y en la que todos los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal son ceros. Yo acá les puse dos ejemplos de dos matrices triangulares. Observamos que son matrices cuadradas. Por ejemplo, la primera tiene 1, 2, 3, 4 filas y tiene 4 columnas. Es decir, que es una matriz cuadrada de dimensión 4 por 4. Es diagonal. No es una matriz diagonal porque hay elementos que no pertenecen a la diagonal principal que son no nulos. Pero lo que sí tiene que los elementos de la diagonal principal determina o divide a la matriz en dos partes. Que los elementos que están debajo de la diagonal principal son cero. Y los elementos que están arriba de la diagonal principal son nulos, no nulos. Entonces eso lo convierte en una matriz triangular. Pero hay matrices que son triangulares superiores y triangulares inferiores. En este caso, los elementos que están debajo de la diagonal principal son cero. Entonces esto lo convierte en una matriz triangular inferior. La de la par, estamos hablando de una matriz cuadrada de 3 filas por 3 columnas. ¿Sí? Y los elementos que están por debajo de la, perdón, por encima de la diagonal principal son ceros. Entonces esto lo convierte en una matriz triangular superior. Entonces acá tenemos una matriz triangular inferior porque los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros y superior, una matriz triangular superior porque los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros. Entonces acá tenemos dos ejemplos de matrices triangulares. Ya habiendo definido matrices, habiendo señalado cuál era la dimensión de una matriz y también ah, habiendo hecho la clasificación de matrices, vamos a las operaciones con las matrices. ¿Cuáles son las operaciones que se pueden realizar con matrices? Al álgebra matricial. Vamos a definir la primera operación de matrices, que es la suma. Se llama suma de dos matrices. En este caso la vamos a denotar como A sub ij. Recuerden que es la forma en la que podemos escribir una matriz de forma genérica. Y B igual a B sub ij. A sub ij es cada uno de la posición de los elementos que pertenecen a una matriz A, y B sub ij es cada una de la posición de los elementos que pertenecen a una matriz B, de forma genérica, por supuesto. Estas matrices, supongamos que tengan orden m por n, la suma de ambas matrices va a ser igual a la matriz formada por cada uno de los elementos de la matriz sumado de forma correspondiente. El orden de la matriz suma o resultado va a ser el mismo que de las matrices dadas, es decir, m por n, cuyos elementos se obtienen sumando los elementos correspondientes de ambas matrices. ¿Qué les quiero decir? Hay una condición necesaria y suficiente para sumar dos matrices. Dos matrices se pueden sumar cuando tienen la misma dimensión. Si tenemos una matriz 2 por 2 y otra matriz B de 3 por 2, esas matrices no las podemos sumar porque las dimensiones no son exactamente las mismas. O sea que la condición necesaria y suficiente para sumar dos matrices es que deben tener la misma dimensión. Acá tenemos un ejemplo. Yo les puse un ejemplo para sumar dos matrices. En el primer caso, o en la primera matriz, tenemos una matriz que tiene dos filas por 4 columnas, es decir, una dimensión de 2 por 4. Y la segunda matriz también tiene
2 filas por 4 columnas, es decir, que tiene una dimensión de 2 por 4. Acá la condición se va a cumplir porque la dimensión de ambas matrices son iguales. ¿Cómo hacemos para sumar matrices? Bueno, voy a sumar las componentes correspondientes. Las podemos sumar o las podemos restar. Es exactamente lo mismo para la suma o para la resta. Por ejemplo, tengo el 1 y tengo el 0 que son correspondientes. El 1 es el primer elemento de la primera matriz y 0 es el primer elemento de la segunda matriz. La suma, podemos sumar estos elementos correspondientes. 1 más 0, obtengo ¿quién? Obtengo 1. De la misma manera, 2 es el segundo elemento de la primera fila de la primera matriz y menos 1 es el segundo elemento de la primera fila de la segunda matriz. Entonces podemos sumar 2 más menos 1, eso es 1. Y lo ubicamos justamente en el segundo elemento de la primera fila. Por ejemplo, 3, que es el tercer elemento de la primera fila, con 1, que es el tercer elemento de la segunda fila, pero de la segunda matriz. Sumamos 3 más 1, eso es 4. Y lo colocamos en el lugar correspondiente al tercer elemento de la primera fila. De la misma manera, 4, que es el último elemento de la primera fila, con el último elemento de la primera fila, pero de la segunda matriz, lo sumamos, 5 más 4, 9, y lo colocamos en el mismo lugar que sería en el último elemento de la primera fila. Y así hacemos con todos los elementos correspondientes. Es decir, que sumar matrices no es complicado. Simplemente tengo que ubicar cada uno de los elementos. Por ejemplo, tengo menos 1 que está ubicado en la segunda fila y es el segundo elemento de la primera matriz con el segundo elemento y de la segunda fila de la segunda matriz. Menos 1 más 1, eso es 0 y lo ubico justamente en la segunda fila, el segundo elemento, que es 0. Sumar matrices y restar matrices no es complicado, solamente, vuelvo a repetir, tienen que tener las mismas dimensiones y después sumar o restar los elementos correspondientes de las matrices. Luego hay otra operación que se llama producto por un número o producto por un escalar. Para multiplicar una matriz por un escalar, simplemente tengo que multiplicar ese escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Acá no hay ninguna condición, solamente se dice que se llama producto de un número real P por una matriz A, el cual está generalizada con A sub i j para la posición de cada uno de los elementos, el cual puede ser una matriz de orden m por n. Entonces, la matriz va a ser igual a ese número real P multiplicado por cada uno de los elementos de esa matriz, obteniendo así una matriz que va a tener la misma dimensión. Por ejemplo, yo les puse acá un ejemplo. Tenemos el número 3 multiplicada por esta matriz que tiene 3 filas por 2 columnas. No es una matriz cuadrada, pero tiene 3 filas por 2 columnas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 3 por cada uno de esos elementos, es decir, como una especie de propiedad distributiva. 3 por 1, eso es 3. 3 por 2, eso es 6. 3 por 0, eso es 0. 3 por 1, eso es 3. 3 por menos 1 es menos 3. Y 3 por 4 es 2. Así hemos obtenido una matriz que también tiene 3 filas y 2 columnas. Fíjense que lo único que hice es multiplicar 3 por cada uno de los elementos de esa matriz. Es decir, que multiplicar un escalar por una matriz es realmente sencillo. Veamos otra de las operaciones, que es la de multiplicar matrices. La de multiplicar matrices es una operación por allí que puede resultar engorroso. Yo se las explico acá a través de la diapositiva. Igualmente no se preocupen porque voy a hacer unos videos en el cual voy a multiplicar matrices y les voy a explicar por allí con mayor detalle cómo hacemos para multiplicar matrices. Considero que esta es una de las operaciones dentro de las operaciones que hay de matrices un poquito más complicada, pero no es tan complicada como parece. Pero bueno, explicarla a través de un PowerPoint se resulta un poquito más tediosa. Bueno, ¿cómo se define el producto?
Ya el producto de dos matrices, supongamos que tenemos una matriz de orden m por n y otra matriz de orden n por q, se dice que vamos a obtener una matriz producto, el cual le podemos llamar C, que va a tener orden m por q. Acá lo que quiero destacar es que el orden de la matriz producto, de la matriz resultado, va a estar regido a través de el orden de la primera fila de la primera matriz y el orden de las columnas de la segunda matriz, es decir, M por Q, en donde C sub I J es la ubicación de los términos genéricos de la matriz producto y se obtienen simplemente multiplicando cada uno de los elementos de la fila I de A o de los elementos de la fila por el elemento correspondiente de la columna J de B y sumando los productos. ¿Qué les quiero decir? Que si tenemos dos matrices, en este caso tenemos una matriz que tiene tres filas y tres columnas, tiene dimensión 3 por 3, y tenemos otra matriz que tiene tres filas y dos columnas. Bueno, una condición que tiene que cumplir para multiplicar matrices, porque no todas las matrices se pueden multiplicar, es que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces acá observo que tenemos tres columnas, la primera matriz, y tenemos tres filas. Entonces coincide, podemos multiplicar esas matrices. Ahora, si no cumple esa condición, se dice de que el producto de esas dos matrices es incompatible y por lo tanto no podemos multiplicar las matrices. Por eso, dentro del trabajo práctico, van a observar que se pide por allí, en algunos casos, multiplique las siguientes matrices cuando el producto sea posible. Bueno, cuando sea posible, siempre y cuando analicemos que, vuelvo a repetir, algo muy importante, que el número de columna de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz para poder multiplicar. Bueno, ¿cómo hacemos para multiplicar? Bueno, tomo la primera fila y la multiplico por la primera columna. O sea, hago 1 por 2, menos 1 por 2, perdón, 2 por 1 y 3 por 2. Eso es lo que hacemos acá y colocamos el resultado. Menos 1 por 2 es menos 2, 2 por 1 es 2 y 3 por 2 son 6. Ahí he multiplicado toda la primera fila por toda la primera columna. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo y voy a multiplicar toda la segunda fila por toda la primera columna. 4 por 2, 1 por 1 y 2 por 2. 4 por 2 es 8, 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Y se lo colocaron en la segunda fila. Ahora voy a multiplicar toda la tercera fila por la primera columna. Entonces menos 1 por 2 es menos 2, 2 por 1 es 2 y 5 por 2 es 10. Bien, ya he multiplicado la primera fila, la segunda fila y la tercera fila de la primera matriz por la primera columna. Ahora vamos a hacer el mismo trabajo y voy a multiplicar las tres filas por la segunda columna. Entonces, haciendo la primera fila por la segunda columna, hacemos menos 1 por 3 es 3, 2 por 1 es 2 y 3 por 5 es 15. Ahora multiplicamos la segunda fila por la segunda columna. 4 por menos 3 es menos 12, 1 por 1 es 1 y 2 por 5 es 10. Ahora multiplicamos la tercera fila por la segunda columna. Menos 1 por 3 es 3, 2 por 1 es 2 y 5 por 5 es 25. Bien, ya hemos multiplicado cada una de las filas por la segunda columna y ahora resolvemos. Tengo menos 2 más 2, eso y más 6 es 6, 8 y 1 son 9 y 4 son 13, menos 2 más 2 y 10 son 10, y luego tengo 3 más 2 son 5, más 15, 20, menos 2 más 1 es menos 11, y más 10 es menos 1, y 3 más 2 son 5, más 25, 30. Y así hemos obtenido una matriz. Fíjense que acá tengo una matriz de 3 por 3 y acá es una matriz de 3 por 2. Lo que hemos obtenido es una matriz de 3 filas por 2 columnas. Así, de esa manera, multiplicamos dos matrices. Otra de las operaciones también bastante importante que vamos a ver se llama traspuesta de una matriz o transposición de una matriz.
La transposición de una matriz está dada justamente por estos símbolos en donde vamos a tener a la matriz A y como supraíndice una T. Eso significa de que se ha hecho una transposición o que estamos hablando de la traspuesta de una matriz. ¿Cómo se define esto? Bueno, si A es una matriz de orden M por N, si se intercambian ordenadamente las filas por columna, se obtienen otra matriz de orden N por M llamada matriz traspuesta o traspuesta de una matriz. Supongamos que tenemos la matriz A, que tiene dos filas por tres columnas, es decir, tiene una dimensión de 2 por 3. Para encontrar la traspuesta se coloca A y como subíndice T, y luego toda la primera fila, perdón, toda la primera columna se va a convertir en primera fila, y toda la segunda columna se va a convertir en la segunda fila. Y así hemos hecho la transposición de columnas en fila y hemos obtenido la transpuesta de una matriz. Es decir, que encontrar la transpuesta de una matriz es bastante sencillo, no es complicado. Por allí lo más engorroso es hacer el producto de matrices. Bueno, y hasta allí ya hemos definido el concepto de matrices, hemos hecho una clasificación de matrices y a la vez también hemos visto las operaciones entre matrices. Más que nada lo que es la suma de matrices,